Hola jóvenes, un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la farmacología. Por definición, la farmacología es la ciencia de la acción de los fármacos sobre los sistemas biológicos. La historia de la farmacología nos va a abarcar el conocimiento de las fuentes, las propiedades químicas, los efectos biológicos y los usos terapéuticos de nuestros fármacos. La historia de la farmacología nos habla desde la parte etimológica como fármaton, que viene del griego, significa purificante. Y los primeros fármacos que se utilizaron fueron dirigidos hacia el vaciamiento estomacal, entonces eran purgantes. No ha habido una época en que el hombre no haya utilizado alguna sustancia, ya sea mineral, vegetal o animal, para corregir los problemas de salud. El término terapéutica que utilizamos hasta nuestros días viene del griego terapeia, que significa servicio o cuidado. Y esto puede ser cuidado de plantas, personas, etcétera, y eventualmente evoluciona a lo que es el tratamiento médico. Curatio, que es otro de los términos que utilizamos, viene del idioma latino y tiene el sentido de cuidado o del tratamiento médico. Y hablando específicamente de las etapas, bueno, primero tuvimos las culturas primitivas, donde toda la farmacoterapia era basada en el empirismo, la experiencia y también explicado a través de fenómenos mágicos. La primera farmacología fue sin duda empírica. Empeira es otro término griego que significa experiencia. La medicina empírica es la más primitiva, donde los seres humanos ahora sí que replicaban lo que hacían los animales para lograr algún efecto terapéutico. Entonces los hombres primitivos debieron hacer lo mismo desde los inicios de su existencia sobre la Tierra. Durante la mayor parte de la historia, la terapéutica ha sido, por una parte empírica, por otro lado mítica y mágica, es decir, se transmitía de voz en voz y era basado en observaciones y en creencias mágicas. Un grupo de homínidos, los neandertales, realizaban ritos mágicos y religiosos de carácter curativo. La enfermedad fue concebida como un castigo por los pecados cometidos y la terapéutica que se utilizaba era para expiar los pecados, que eran ritos de neutralización de los espíritus malignos. El empirismo y la magia dieron lugar a las teorías de las asignaturas y así se entiende la farmacología primitiva. También otras teorías, por ejemplo, como que las cosas de la naturaleza que tienen formas y colores similares a los órganos del cuerpo tienen la ventaja, ¿verdad?, de que pueden ayudar para realizar una curación cuando ese órgano se encuentra en problemas. Entonces, todas estas formas de las cuestiones de la naturaleza llevó a parecer que si el color o el tamaño era parecido, iban a poder ayudar. Y efectivamente, cuando aparece alguna enfermedad en una parte anatómica dotada de cierta forma, su color tiene un remedio en otro producto de la naturaleza, generalmente algún tipo de planta por su forma o color, por ejemplo, el tomate que se parece al corazón o la nuez que se parece al cerebro. Ya desde la época antigua se utilizaba la curación con algunos elementos de la naturaleza. Se utilizaban, por ejemplo, plantas en Mesopotamia, en Egipto, en la India y en China, y quedó establecido en el papiro de Everest más de 700 fórmulas médicas para el tratamiento de enfermedades. Posterior a eso, en la cultura clásica, en la parte de Grecia, se dio un salto nuevo para los tratamientos y también para la concepción de la enfermedad y sus remedios. Esto caracterizó a la cultura occidental y la medicina que fue utilizada por las demás culturas. Entre ellos, en la época antigua, Hipócrates de Cos, que vivió del año 460 al año 377 a.C., fue reconocido universalmente como el padre de la medicina moderna y él basaba sus tratamientos en la observación de los signos clínicos y llegaba a conclusiones para establecer qué era lo que estaba desbalanceado en el organismo del paciente enfermo. Él estableció el uso racional de los remedios y que llega a nuestros días todavía su principio ético de primero no hacer daño,
que es fundamental para la farmacología, la medicina y en nuestro caso en la odontología. Posteriormente, en la Edad Media, Avicena en el año 980 al año 1037, Avicena fue este médico árabe que habló sobre el canon de la medicina en su libro del Saber Médico. Aquí se consolidó la farmacología en la época medieval y él propuso más de 700 preparaciones farmacéuticas, así como el uso de algunos instrumentos. En el Renacimiento y en el siglo XVII, Paracelso estableció que la dosis es muy importante, ya que algo que puede ser terapéutico en cierta cantidad se puede volver veneno si lo damos en extremo cantidad. Y también habló de los principios de la farmacología experimental y separar la medicina de la farmacia. Posteriormente, en el siglo XIX, en la farmacología moderna, se aisló a través de Sertunen la morfina, que hasta nuestros días se utiliza y es la base de todos los fármacos de acción de origen central. Es decir, en base a la morfina, un nuevo medicamento tenemos que saber qué tantas veces más eficiente que la morfina es, y fue lo que permitió el tratamiento de muchas patologías y enfermedades crónicas. En el siglo XIX también, a través de Magendie y Bernard, se desarrolló la farmacología experimental, donde se estableció que se debían realizar ensayos en animales antes de probar los fármacos en seres humanos. Y de ahí, bueno, partieron algunos preceptos, ¿verdad?, para experimentar y poder utilizar los fármacos después de haberlos ensayado en animales con cierta seguridad, y se veía también lo que era la toxicidad que podían tener y efectos adversos de todos los fármacos. En el siglo XIX también se descubrió la aspirina, ¿verdad? A través de una revolución de los analgésicos, y fueron varios médicos los que estuvieron en el desarrollo de estos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, el alsaciano Charles Frederick Gernald y también Felix Hoffmann y Arthur Ashbrun fueron los que establecieron la patente de la aspirina y se pudo desarrollar. En el siglo XX, Alexander Fleming fue el que descubrió la penicilina y promovió una revolución de los antibióticos. Recordemos todos la historia, ¿verdad?, de que dejó en su refrigerador pan y cáscaras de cítricos. Entonces, en vez de el pan salirle hongo, que hubiera sido lo normal, se inhibió este crecimiento gracias a los cítricos. Y por ello recibieron el premio Nobel en 1945, él y su equipo de colaboradores. Ya en el siglo XIX, en la farmacología actual, se estableció lo que es la biotecnología para la producción de los fármacos y también los fármacos genómicos, que pueden ayudar a la corrección de ciertos fenómenos genéticos. También se establecieron terapias dirigidas y medicina personalizada, como por ejemplo la quimioterapia para el tratamiento de algunas neoplasias, y pues también se empiezan a presentar los retos de la resistencia bacteriana y las nuevas terapias para contrarrestarlos. Además, nos tocó vivir, por ejemplo, toda la importancia, ¿verdad?, sociosanitaria de los medicamentos, la producción de la vacunación para la epidemia del COVID y también algunas otras vacunas que se pueden encontrar ahorita ya en nuestro siglo XXI, como la vacuna del papiloma humano. Como conclusión tenemos, ¿verdad?, que los elementos han evolucionado, los tratamientos empíricos se ha vuelto ahora ciencia experimental, y todo esto pues es el pilar de la medicina basada en evidencia. A continuación tengo un ejemplo para que vean cómo es la línea de tiempo que vamos a desarrollar. Esto va a ser colaborativo y vamos a también agregar a esta línea de tiempo algunos eventos que hayan ocurrido en la humanidad en esos mismos periodos. Y muchas gracias.